Entonces vamos a orar, vamos a clamar al Señor su ayuda para entender su palabra. Eso es lo que queremos finalmente. Queremos entender lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado en su palabra y queremos ser diligentes en estudiarlo, diligentes en creer lo que Dios dice en su palabra y diligentes en aplicar esa sabiduría a nuestros corazones. Ese es el fin por el cual tenemos un tiempo de escuela bíblica, porque queremos ser obedientes a la palabra de Dios, escuchar la voz del buen pastor y seguir su instrucción. Así que con eso en mente, les invito a que inclinen sus rostros y podamos orar. Señor, gracias por este día. Gracias por darnos tu palabra, por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir y por habernos dado vida juntamente con Cristo, Señor. Padre, clamamos que en este tema que es complejo, que genera división, que trae conflicto en la iglesia, tú puedas traer paz por medio de tu Espíritu, tú puedas traer sumisión en nuestros corazones para creer lo que ha sido revelado en tu palabra, Señor. Ayúdanos para entenderlo y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero, para comenzar la clase del día de hoy, que puedan tomar un minuto, quizás unos segundos, para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que estamos estudiando o hablando de la predestinación o en general de las doctrinas de la gracia? Así que en silencio, tomen un segundo ahí en silencio. ¿Por qué creen que por qué creen que estamos en este momento estudiando la doctrina de la predestinación, que es el punto que nos convoca el día de hoy? ¿Por qué estamos estudiando la doctrina de la elección, de la predestinación? Entonces tomen ahí un minuto, por favor, para que si tienen un lápiz, siempre es mejor venir con un lápiz a clase. Quizás algunos de ustedes no saben, pero mi profesión, yo soy profesor. Soy profesor de español y de literatura. Entonces, si esta fuera mi clase, todos tendrían lápiz y cuaderno, no solo lápiz, tendrían lápiz y cuaderno y después yo les pediría sus cuadernos y evaluaría qué escriben. Pero obviamente ese no es el contexto. Así que me ajusto al escenario al que estamos. Ok. Vayan por favor levantando su mano y díganme por qué creen que estamos estudiando la doctrina de la predestinación. Libardo, fuerte por favor. Yo creo que estamos estudiando la doctrina de la predestinación porque muchos no sabemos. Muchos no sabemos lo que significa la predestinación. Ok, uno, porque no sabemos qué significa predestinación. Excelente. ¿Por qué más estamos estudiando, Mario? Porque pienso que hay un motivo central de por qué estamos aquí. Ok, porque hay un motivo central de la elección, de por qué estamos aquí. Perfecto. ¿Qué más, Luis? Dios lo ha revelado en su palabra. Ok, gracias. Quiero detenerme ahí un segundo. ¿Escucharon lo que dijo el hermano Luis, cierto? ¿Sí? ¿Lo escucharon o no? ¿No? Repítelo fuerte, por favor, Luis. Dios lo ha revelado en su palabra. Dios lo ha revelado en su palabra. Y esto es súper importante a la hora de entender por qué estamos estudiando la predestinación. ¿Por qué estamos estudiando la predestinación? Porque la palabra predestinación está en la Biblia. Ese es el motivo central, fundamental de por qué estamos estudiando la doctrina de la predestinación. Fíjense lo que dice en Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice ahí? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y los que, ¿qué dice? Predestinó, a estos también llamó, y a estos también
justificó y a estos también glorificó. Entonces, primera razón, ¿por qué estamos estudiando la doctrina de la predestinación? Porque está ahí. Eso es importante. No es algo que se le ocurrió a un teólogo, no es algo que se le ocurrió a los humanos revelar en su conciencia, es algo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, lo que queremos hacer cuando estudiamos la doctrina de la predestinación es poder entender qué es lo que está diciendo Dios cuando ocupa este término. Observen en segundo lugar, Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 11. Dice, según nos escogió, observen, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, eso es importante, en amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado, espérame, me adelanté, predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, quiero que quede clara esta idea. ¿Por qué estamos estudiando la doctrina de la predestinación? Porque está ahí, porque está en el texto. Y queremos tener vidas sumisas, humildes a la palabra de Dios, que creen lo que Dios dice en su palabra. Esa es la diferencia entre una iglesia humanista que tiene el foco en el ser humano y una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica busca someterse en humildad y mansedumbre a lo que Dios ha revelado en su palabra. Por eso estamos estudiando la doctrina de la predestinación, porque está justo ahí. Ahora, cualquier persona seria que se siente a estudiar la doctrina, la Biblia, en general, la teología, sabe que la palabra predestinación está ahí. Ahora, no todo el mundo entiende esa palabra igual. Pero obviamente si queremos ser fieles a lo que Dios ha revelado, tenemos que interpretar lo que significa predestinación a partir de ¿qué? A través de la misma palabra de Dios, no a través de mis emociones, no a través de la razón solamente, decir algo que no me calza lógicamente. Tengo que conocerlo a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, antes de empezar, fíjense que puse ahí una pequeña tabla. Dice, ¿cómo aproximarse a la doctrina de la elección? La ve, está aquí en sus hojas. ¿Cómo aproximarse a la doctrina de la elección? Y hay una forma correcta de hacerlo, acercarse a esta doctrina, y hay una forma incorrecta de hacerlo. Hay una forma bíblica y hay una forma antibíblica. En primer lugar, nos acercamos a esta doctrina con humildad, buscando someternos a lo que Dios ha revelado. En segundo lugar, y eso obviamente es lo contrario a plantarme con orgullo y decir, no, yo no creo esa doctrina. ¿Y quiénes somos en verdad? Como para decir, yo no creo eso, si eso está ahí en la palabra del Señor. Me acerco con alabanza. Observen que están sus Biblias ahí, Efesios 1 al 3. Pablo dice bendito, no está ahí literalmente, pero que Pablo dice bendito el Dios. Esa es la primera palabra que ocupa en el versículo 3 de Efesios. Pablo enseña la doctrina de la elección para que bendigamos a Dios, para que alabemos a Dios, para que le adoremos. En Efesios es súper claro, ¿no? Para que, dice, en amor habiendo predestinado, por el puro afecto de su voluntad, para aquel que hace el propósito por su propia gloria. Por lo tanto, la doctrina de la predestinación es algo que nos debe mover a la alabanza y no a la división entre nosotros. Y por último, la doctrina de la predestinación debe traer consuelo a nuestros corazones y no ansiedad.
Ese es el propósito por el cual Pablo reveló estas doctrinas. Y con eso en mente, lo primero que tenemos que resolver es qué significa la palabra predestinación, ¿no? Entonces, el término predestinación es bien sencillo. No se asusten si aparecen palabras en griego, es solo para que puedan entender cuál es la palabra que está ahí. Y es bien sencilla de entender. Primero, hay dos vocablos. Uno es pro y otro orizo. Es una palabra compuesta. Tiene un prefijo y una raíz. Es sencillo. Se mezclan y dan un significado. Pro, en griego, significa previo o de antemano. Significa, cada vez que se ocupa el prefijo pro, es porque es algo que se habla antes. Orizo significa simplemente decidir o determinar. Entonces, ¿qué significa la palabra predestinación en su idioma original? Significa decidir de antemano. Ahora voy a ocupar la misma palabra, predestinar. Apartar desde un principio o anticipadamente. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, cuando vemos que la palabra predestinación se ocupa en el contexto de la salvación, ¿por qué les digo esto? Porque la palabra predestinación se ocupa en otros contextos también. Dios dice que predestinó a Cristo antes de la fundación del mundo para que fuera el sacrificio. Hay una sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos, dice también su palabra, pero también la palabra predestinar, como vimos en los dos ejemplos anteriores, se ocupa en relación con la salvación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y lo puse aquí en sus hojas. Dice, la predestinación, está en rojo, síganme aquí para que puedan ver la definición. Dice, la predestinación significa que Dios en la eternidad pasada, por el puro afecto de su voluntad, determinó el estado eterno de todas las criaturas racionales. Y esto involucra dos cosas. Por una parte hay un decreto positivo, elección para vida, y por otra parte hay un decreto negativo que llamamos reprobación para perdición. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hoy día veamos? Hoy día vamos a ver, hay 4 cosas que vamos a ver en esta lección en relación a esta definición y esto que estamos viendo. O sea, hay 4 preguntas. Lo primero es determinar, explorar un poco esta definición que anticipé y decir qué significa que Dios haya predestinado. Eso es lo primero que queremos entender. ¿Qué significa bíblicamente? ¿Qué otros textos hablan de eso? Lo segundo que queremos ver, ¿es justa la elección? Queremos hacernos esa pregunta. No es una pregunta válida, aparece en Romanos capítulo 9 como un alegato. ¿Es justa la elección? Tercero, ¿cuándo fuimos predestinados? ¿En qué momento sucedió? Y por último, ¿por qué razón fuimos predestinados? Ahora, y quinto, ¿para qué fuimos predestinados? Hoy, por un tema de tiempo, vamos a cubrir las 2 primeras preguntas. ¿Qué significa que hayamos sido predestinados? ¿Y es justa la elección de Dios? Son las 2 preguntas que vamos a intentar responder el día de hoy. Entonces, primero, déjenme leerles una vez más la definición, porque quiero que entendamos qué es la predestinación. Decimos, la predestinación significa que Dios en la eternidad pasada, antes que el mundo fuera creado, por el puro afecto de su voluntad, antes que nosotros hubiésemos hecho cualquier cosa, ya que digamos en la eternidad pasada, estamos asumiendo que no existíamos. Y estamos añadiendo a eso que esa decisión fue por el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Dios quiso, básicamente. Y lo que Dios quiso fue determinar el estado eterno. ¿Qué va a pasar con sus criaturas? Con todas sus criaturas racionales.
¿Y por qué digo todas sus criaturas racionales? ¿Por qué creen que digo todas sus criaturas racionales y no solo los seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué en mi definición digo Dios determinó el estado eterno de sus criaturas racionales? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué criaturas racionales y no solo seres humanos? Por el puro afecto de su gracia. Ok. Porque incluye también a los ángeles. Ajá, excelente Martín. ¿Por qué? Porque también la Biblia revela que hay ángeles que fueron escogidos para perdición. ¿Recuerdan lo que enseña la Biblia sobre ángeles y demonios, cierto? Hay un grupo de ángeles que cayó con Satanás y fueron escogidos para perdición. Obviamente, ellos cayeron voluntariamente y libremente decidieron seguir a Satanás, pero revela la Escritura que ese grupo de ángeles fue escogido, predestinado para perdición. Entonces, por eso la definición dice criaturas racionales, porque incluye ángeles, demonios, obviamente, toda esa categoría, y seres humanos. Ambos son parte del afecto electivo de Dios. Y es interesante, ¿no? ¿No les llama eso la atención? Que nadie se queja. ¿Por qué Dios no escogió a todos los ángeles? Nadie se queja por qué algunos demonios van a ir al infierno, siendo que Dios lo determinó. Ellos lo eligieron libremente, pero Dios lo determinó también. Pero eso es particular. Ok, entonces dijimos que lo que significa la predestinación son dos cosas en específico. Hay otra tabla ahí, el autor que diseñó esta tabla, y estoy tomando sus palabras literales, se llama Andy Naselli, que escribió un libro en el 2024, hace poquito, sobre la doctrina de la predestinación. Y por una parte, la predestinación, y esto es muy importante que lo entiendan, está compuesta de dos partes. Dios predestinó para dos propósitos diferentes, dos fines que aparecen o que están revelados en su palabra. En primer lugar, la lección a su izquierda en la tabla dice: Dios soberanamente y en su gracia escogió salvar a personas pecadoras. Esa es la primera parte de la definición de lo que significa la elección, como se revela en la Biblia. Y en segundo lugar, Dios soberana y justamente escogió pasar por alto pecadores no escogidos para castigarlos. Entonces hay dos grupos que tienen fines diferentes, pero que ambos son recipientes de la elección divina. Ahora, ustedes dirán, ¿dónde dice eso en la Escritura? Y si yo no pudiera probárselos con que está en la Biblia, explicarle qué es la manera correcta de leer esos textos en su contexto específico, estarían en todo el derecho de protestar y decir: no, yo no creo eso porque eso no es lo que el texto dice. Así es como empezó la Reforma Protestante. ¿Cómo empezó la Reforma Protestante? Porque Martín Lutero, empezó un estudio personal de la epístola a los romanos cerca del año 1500. ¿Y qué descubrió Martín Lutero? Que la salvación es solo por la fe. Y cualquier añadidura que la Iglesia Católica quería hacer a la salvación debía ser rechazada. ¿Por qué es importante hacer esa aclaración? Porque en ese tiempo la Iglesia Católica tenía la costumbre para recaudar fondos para la construcción de sus propiedades, de sus cosas, o simplemente para enriquecerse, de vender indultos. ¿Alguien sabe qué son los indultos? Ajá, perdón. Entonces alguien venía, y los aspectos de la historia son geniales, porque la gente se paraba en las calles y decía: ¡salga del purgatorio! Así, a boca abierta, van a quedar más puros que Adán antes de la caída. Así, a viva voz, gritaba en las calles. ¿Para qué?
para que la gente comprara su perdón. Y Martín Lutero dijo, no, el justo, dice Romanos, ¿qué dice el texto? Por la fe vivirá. Entonces, si Lutero podía protestar contra la Iglesia Católica por torcer la doctrina bíblica, si esto que yo estoy enseñando no está en la Biblia, tendrían todo el derecho de cuestionar lo que estoy diciendo. Ahora, si esto está aquí, debemos humildemente someternos a la autoridad de la Escritura. Y eso es lo que quiero mostrarles. Avancen a su página siguiente, por favor. Cuando decimos que Dios está activo en la elección y la reprobación, estamos diciendo que creemos que Dios es soberano sobre toda la creación. Y ojo, porque otras personas que tienen doctrina diferente a la que creemos nosotros, también dicen que creen que Dios es soberano. Pero la diferencia es que nosotros no pensamos que la soberanía de Dios es algo general, ni que esté limitada a la voluntad o libertad humana. Nosotros creemos que la soberanía de Dios está por encima de la voluntad humana y obviamente hay un misterio. Yo no sé, y nadie sabe, cómo Dios escoge y el ser humano es responsable. Son dos verdades que están enseñadas en la Escritura. Y no son contradicciones, no son paradojas tampoco. Son dos verdades que coexisten, pero que son difíciles de entender para mentes limitadas como las nuestras. ¿Por qué enfatizar esto es importante? Porque cuando estamos hablando del decreto divino, estamos hablando de algo que pasó antes que el tiempo fuera formado. Antes de que tú siquiera existieras. Antes de cualquier partícula en el universo fuera creada, Dios tomó una decisión. Por lo tanto, imagínense, suena hasta paradójico hablar de la eternidad pasada. ¿Qué es eso de la eternidad pasada si en Dios no hay tiempo? Y lo que estoy diciendo es que estamos entrando en parte del secreto de Dios, del misterio de Dios, del misterio de la salvación de Dios. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice Deuteronomio 29. Mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las creamos, para que vivamos por ellas. Y esto es parte del secreto de Dios, lo que significa que Dios haya predestinado. Entonces tú quizás digas, como mencionaba Marco la vez pasada, hey, no entiendo bien lo que significa. Y está bien. Está bien, porque tu mente fue afectada por la caída también. Está bien porque tú no eres una criatura eterna. Está bien porque tú no eres omnisciente. Tú no sabes todo. Entonces, está bien si no entiendes todo. Ahora, está mal si rechazamos lo que Dios dice. Eso está mal. No está mal decir, hey, soy ignorante y no lo puedo entender completamente. Lo que está mal es rechazarlo per se por una emoción interna. Entonces, lo que estamos afirmando es que creemos que Dios decreta y determina todo lo que sucede en el universo de forma meticulosa. Y cuando digo meticulosa, me refiero a todo. ¿Y qué significa esto? Que en el plan de Dios, en la elección de Dios, habían personas. Esto es súper importante, súper importante. En la elección de Dios habían personas. No solo un reino como Israel, no solo una elección para el servicio, como era el caso de los levitas, que por cierto, eso sí se enseña en la Escritura, que Dios escogió a Israel para ser su nación santa, que Dios escogió a los levitas para el sacerdocio especial, eso es cierto, está en la Escritura, pero Dios revela que además de la elección nacional de Israel, además de la elección
de servicio de los levitas y otros grupos para el servicio, hay una elección para salvación. La gente que quiere refutar la doctrina de la salvación dicen que Dios no escoge personas, sino solo instituciones o personas para el servicio, solo reinos y personas para el servicio. Pero creo que eso es contrario a lo que dice el texto. ¿Cómo estoy tan seguro de eso? Ustedes son excelentes lectores, ¿cierto? ¿Sí? Les encanta leer. Y observen los pronombres, por favor. Si no se acuerdan qué eran los pronombres, voy a ir a poner una clase en YouTube de español. Los pronombres son palabras que se utilizan para hacer referencia a personas. ¿Se acuerdan? Pro antes del nombre. Pronombres, eso es un nombre. Algo que sirve para denominar un grupo de personas. Y aquí, y también en el griego obviamente, hay un pronombre que es masculino plural. ¿Qué significa eso? Que es una alusión a personas. La mayoría de las veces que un pronombre masculino plural se ocupa en la escritura es para designar grupos de personas. Eso hacen los pronombres. Y observen lo que dicen. Y sabemos que a los que, ¿de quién está hablando? ¿De personas o instituciones? Personas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién le ayudan bien las cosas? ¿A los reinos? ¿A los sacerdotes? No, a las personas, es obvio, está ahí muy claro. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pregunta, ¿puede ser un reino hecho conforme a la imagen de su Hijo? ¿Puede ser un servicio hecho conforme a la imagen de su Hijo? ¿O ese vocabulario se ocupa para la salvación? Exacto. Para que Él sea el primogénito entre muchas naciones. ¿Qué dice? Hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también justificó y glorificó. Todo vocabulario que se ocupan para designar personas. Por lo tanto, yo miro el texto y digo, tengo tres opciones. Dios escoge personas, Dios escoge naciones, Dios escoge gente para el servicio. Este texto, ¿qué es lo que revela? Que Dios escoge personas, sujetos individuales como recipientes de su amor. Entonces, veamos con mayor claridad. Primer punto, está ahí en sus hojas también. La primera parte de la definición de la tabla. Dios escogió personas. Ya vimos que escogió personas. Pero si quieren verlo con más claridad, y porque quiero que el punto sea aprobado por al menos con 2 o 3 textos, para que la doctrina sea aprobada delante de 2 o 3 testigos, como dice la ley, hay mucho más de 2, obviamente, pero ahí está uno. Hechos 13:48, me encanta este versículo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Contexto, Pablo está predicando a los gentiles. Pablo fue designado, capítulo 12 de Hechos, para salir junto a una misión ya internacional, fuera de los muros de Jerusalén. Versículo 12, se prepara Pablo y Bernabé. Versículo 13, Pablo sale en su primer viaje misionero. Dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la gente se estaba convirtiendo. Por eso Pablo estaba glorificando al Señor y Lucas narra esto. ¿Y quiénes creyeron? Y creyeron todos los que, de nuevo, masculino plural, estaban, ¿qué dice? Ordenados para vida eterna. Es increíble, ¿no? Está ahí. ¿Quiénes creyeron? Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Hermanos amados por el Señor, ¿de qué da gracias Pablo? Fíjense, debemos dar gracias ¿de qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué Pablo agradece por la iglesia en Tesalónica? Porque Dios los había escogido desde el principio para salvación. Y eso es una forma sinónima de lo que Pablo está diciendo en Efesios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos desde el principio. Es un sinónimo. Pablo está enseñando exactamente lo mismo ahí. Ahora, fíjense, hay más. Ustedes dirían, bueno, esos son solo grupos. Quizás se refiere a la iglesia en general. Ajá, observen. Saludad a Rufo, un sujeto, uno solo, escogido en el Señor. Ya no es un grupo, ya no es una iglesia, ya no es un plural, es un singular masculino para designar un individuo. Conclusión, Dios escoge personas. Esa es la conclusión que el texto deriva. Último, que es lo que vimos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, y ya vimos este texto el que está delante. Pero es lo mismo, Dios escogió personas, en Él nos escogió aquí y podríamos seguir así. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Voy a responder al final la pregunta si es justo o no. Entonces, si es una pregunta sobre la justicia, espérenme un poco y lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué Pablo tenía esa visión, no sé, discernimiento? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿O por qué Pablo lo dice? Pablo lo dice porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir cosas que son útiles para nuestro provecho. Esa creo que es la respuesta más simple. Pablo escribe y nos da a conocer los misterios de Dios porque en algún sentido esto nos es útil, nos es valioso para nuestra santificación y nuestro crecimiento. ¿Cuál es la diferencia de unos a otros? ¿A qué se refiere? Valga el término, a uno que no es salvo, Ajá. no estamos hablando de impío. Ajá. A uno que no es y uno que es. Uh-huh. ¿Cómo lo visualiza? ¿Te refieres a la diferencia de por qué Dios decide uno y no el otro? Específicamente Pablo como persona. Perdón, yo creo que es lo mismo. O sea, para mí es admirable que como Pablo reconoció en Rufo a un salvo. Pues. O sea, exacto. Era lo que dijo usted. Ajá. Y hay inspiración en Pablo. Hay el Espíritu Santo guiándole para decir lo que dice. Y hay un concepto en teología que le llamamos inspiración plenaria. ¿Qué significa la inspiración plenaria? Que creemos que cada palabra que está en la Escritura es inspirada por Dios. No creemos solo en una inspiración general, creemos que cada palabra, cada verbo, cada tiempo verbal que aparece en la Escritura ha sido inspirado por Dios. Entonces, si Pablo decidió usar el escogido en singular, es porque el Espíritu Santo, en su sabiduría, se lo reveló para que él lo escribiera. Pero ahí se escucha un poco místico, ¿no? Pero realmente el fruto evidencia los frutos. Claro, pero ahora Pablo no está hablando como Juan, porque Primera de Juan va a hablar de eso, de que el creyente verdadero da ciertos frutos, pero aquí Pablo está hablando de una categoría que tiene que ver con la eternidad pasada de este sujeto, que no tiene que ver con sus frutos, tiene que ver con la posición que Dios determinó para él antes de que él existiera. Okay. Si quiere después lo vemos al final también. Ahora, en segundo lugar, y pueden dar vuelta a su hoja, el punto D,
aparece en su hoja. Dice, por otro lado, la segunda parte de la predestinación es que Dios escogió personas para que fueran pasados por alto y así revelar su justicia. Y lo vamos a ver, esto lo vamos a ver en dos partes. Primero les voy a mostrar dos textos donde aparece esta verdad claramente enseñada en la Escritura. Y después vamos a explorar un poquito lo que aparece en Romanos capítulo 9, que me parece que es el texto más claro de la elección soberana de Dios. Ahora, primero, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y el contexto es Judas, obviamente el contexto es la apostasía, personas que están introduciendo falsa doctrina en la iglesia. Y dice que estas personas que estaban entrando encubiertamente, y dice de ellos, personas de nuevo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No quiere decir, ojo, y esto es importante entenderlo, no quiere decir que estas personas fueran obligadas a traicionar a Dios. Eso no es lo que el texto dice. El texto dice que ellos fueron destinados para esa condenación. Ahora, de nuevo, hay un misterio. Estas personas fueron destinadas para condenación y ellos voluntariamente quisieron desobedecer. ¿Y cuál es para mí el ejemplo más claro de cómo coexisten esos dos elementos en la Escritura? Es que cuando se habla de las personas que traicionaron a Jesús en el libro de los Hechos, cuando Pedro está predicando, él dice literalmente a las personas que los crucificaron, les dice, vosotros crucificasteis, ustedes mataron a Jesús. Eso está ahí exactamente en Hechos, ustedes mataron a Jesús. O sea, son responsables, ¿no? Porque ellos quisieron crucificar a Jesús. Pero el texto dice simultáneamente, lo cual Dios había preparado de antemano. Y eso es un misterio. Dios preparó de antemano que Jesús iba a ser crucificado. Lo preparó. Él lo determinó antes que Jesús iba a ser crucificado y que iba a ser traicionado por Judas. Pero la gente que lo crucificó, Judas que lo traicionó, lo hizo libremente. Es un misterio. No sé cómo funciona que la responsabilidad humana y la soberanía divina coexistan, pero de nuevo, no es mi deber sancionar lo que el texto dice. Es decir, el texto no dice esto o sí dice esto. Mi deber como un creyente es creer lo que el texto dice, someterme a la autoridad de la Escritura sabiendo que Dios es infinitamente más sabio que yo. Infinitamente más sabio que yo. Dios es justo. Y ya vamos a ver eso en un segundo. Segundo, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, primera de Pedro. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Miren, son responsables. No creen, son desobedientes. Son responsables por lo que están haciendo. Eso es lo que enseña el texto. Pero el texto me da una información adicional, a lo cual, refiriéndose a su desobediencia, fueron también destinados. Está ahí. Son responsables por no creer, son responsables por desobedecer, y ellos fueron a la misma vez destinados para eso. Y de nuevo, lo voy a repetir para que quede claro, es parte del misterio de la salvación, del misterio que pertenece a Dios y como es revelado en su palabra. Ahora, quiero que abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 9. El último tiempo que vamos a pasar en esta lección, vamos a pasar rápidamente por el libro de Romanos. Y para contextualizarlos,
¿Cuál es el contexto de Romanos capítulo 9? Pablo, desde el capítulo 5, versículo 1, ha estado hablando de los resultados de la justificación por fe. ¿Qué produce la justificación? Y en el capítulo 8, Pablo nos va a decir que la justificación nos trae esperanza, seguridad de sus promesas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos capítulo 8. Y también dice el texto que leímos hace poco, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces fíjense, hay esperanza en las promesas de Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 8. Pero podríamos decir, esa esperanza que vemos en el capítulo 8 señala una pregunta. Porque si las promesas, esto es importante, si las promesas de Dios son ciertas y nos debería traer esperanza, el capítulo 9 va a responder una pregunta. Si eso es cierto, ¿qué pasó con Israel? Esa es la pregunta del capítulo 9. Si las promesas de Dios son ciertas, tal cual como la revela el capítulo 8, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué? Porque en el contexto que Pablo está hablando, los gentiles, o muchos de los gentiles se están salvando, algunos judíos también, pero la mayoría de los judíos están rechazando el Evangelio. Están rechazando el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esas promesas? Si Dios le falló a Israel, podría fallarnos también a nosotros, ¿no? Y las promesas del capítulo 8 no serían tan profundas. Entonces Pablo va a responder a ese interrogante. ¿Qué pasó? Y la pregunta lógica es, ¿acaso ha fallado la promesa que Dios hizo a su pueblo? Y fíjense cómo lo revela el capítulo 9. Pablo en los primeros versículos dice que se lamenta, 1 al 3, que desearía ser anatema por sus compatriotas. Versículo 4, y aquí está lo interesante, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción, los hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, de quienes son los patriarcas, y el cual es bendito sobre todos los siglos. Amén. ¿Qué pasó con Israel entonces? Y Pablo va a responder esa pregunta en el versículo 6. Fíjense cómo tan claramente responde la pregunta. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya, ¿qué dice? Fallado. No es que la promesa, la esperanza, haya fallado. Y la respuesta es ¿por qué? Y observen la claridad del texto, por favor. Porque no todos los que descienden de Israel son, ¿qué dice? Israelitas. Miren el misterio, por favor. Pablo está explicando cómo es que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Está diciendo, Dios es fiel a sus promesas porque dentro de Israel, como podríamos decir como nación, dentro de Israel como nación, hay un remanente escogido. Exacto. Me van siguiendo perfecto. Hay un remanente escogido. De modo que no todo Israel es Israel. Si uno se pregunta, el Israel que hoy está en guerra, ¿cuál de los dos Israeles? ¿Como nación o como pueblo escogido de Dios? Como nación. Eso es lo que dice. No todo el que es israelita es Israel. Es la nación la que está ahí. Y Pablo nos está revelando un misterio. Aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios eligió toda la nación para el servicio, Dios apartó un remanente escogido por gracia. ¿Se acuerdan la escena donde Elías está frente a miles de profetas de Baal? Y Dios le dice, para traer consuelo, Elías, yo he apartado
un remanente, un grupo de escogidos que no han doblado sus rodillas a Baal, ante Baal. Y eso es increíble, ¿no? Porque le trae ánimo. Es decir, no te desesperes, tú no eres el único que queda. Yo siempre tengo un pueblo escogido por gracia. Y eso es lo que el texto está revelando. Pablo continúa, obviamente, versículos 7 al 13, argumentando. Primero con la vida de Isaac y Ismael, luego con la vida de Jacob y Esaú. Y obviamente es cierto que ellos representan naciones, pero las naciones están compuestas de personas. Y ese es el punto de Pablo. Dios escoge personas. Y fíjense, por favor, déjenme ver desde dónde lo leo. Dice versículo 9, porque la promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿qué dice? Para que el propósito de Dios conforme a su, ¿qué dice ahí? Elección permaneciera. Dios escoge soberanamente. No por obras, sino por aquel que llama. Dios llama porque quiere. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Fíjense cómo viola la tradición. ¿Cuál es la tradición antigua? El primogénito es el heredero de todo. Pero Dios soberanamente dice, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios eligió soberanamente a uno y decidió pasar por alto a otro. Y aquí viene la pregunta lógica. Fíjense, porque el Pablo lo responde de una manera hermosa. Se me está acabando el tiempo y creo que voy a llegar solo hasta Romanos 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Aquí es el punto donde los otros grupos que intentan interpretar este pasaje fallan. Porque la pregunta es, ¿hay injusticia en Dios? Esa pregunta presupone que Dios escoge personas y no solo naciones y no solo gente para el servicio. ¿Por qué? Porque Él está hablando de justicia. Ahora, está preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice? ¿Qué dice sus Biblias? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, fíjense, está revelando lo que Dios dijo en su ley. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y eso es increíble, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Después revela el caso de Faraón. Y el 19 es el último de los reproches. Me dirás entonces, ¿por qué Dios todavía reprocha? ¿Por qué Dios juzga a las personas si Él determinó su estado eterno antes de la fundación del mundo? Esa es la pregunta de Pablo. Y la respuesta es, porque ¿quién resiste a su voluntad? Esa es la última pregunta. Y la respuesta nos tiene que llenar de temor y humildad. Dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirás acaso el objeto moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuso demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, y fíjense la palabra ahí, preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que antes de mano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo judíos, sino también gentiles. Y la respuesta de Pablo es como que te deja así como un poco mal parado,
Porque uno dice, bien, aquí Pablo me va a explicar la doctrina de la elección. Y Pablo es bien diferente la respuesta que da. Es libre, es soberana. ¿Y quién somos nosotros como criaturas para cuestionar lo que Dios hace? Y déjenme darle 3 ideas y con esto cierro. Sé que estoy pasadito del tiempo, pero espero que valga la pena estos minutos. Por último, ayunamos hasta el culto. No, mentira, sí va a haber desayuno, estoy bromeando. Primero, ¿por qué Pablo hace esta pregunta? En primer lugar, hace esta pregunta porque Dios decide todas las cosas sabiamente. Dios no toma decisiones al azar. Fíjense por favor el versículo 11, o sea, capítulo 11 del versículo 34 de Romanos. Dice, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dios es más sabio que nosotros, por lo tanto, si no entiendo la lección, lo primero que tengo que pensar es, Dios es sabio. Él sabe lo que hace. Mucho mejor que tú para que vengas a cuestionar a Dios. Dios sabe lo que hace. En segundo lugar, Dios es justo. Dios no hace nunca injusticia. Por lo tanto, si confesamos la elección, estamos diciendo que esa elección debe ser justa. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios nunca hace injusticia. Nunca. Y si tú crees que Dios hace injusticia, hay 2 opciones. 1, o Dios hace injusticia, o 2, estás malentendiendo a Dios. Y adivina cuál es la respuesta correcta. Es bastante obvio, ¿no? Y por último, observen esta cita de R.C. Sproul. Les recomiendo este libro si quieren explorar este tema, un libro hermoso. Muchos de aquí lo han leído. Escogidos por Dios, de R.C. Sproul. Está la cita abajo por si después quieren buscar el libro. Y cerremos con esta cita. Dice, si agrada a Dios salvar a algunos y no a todos, nada hay en ello que sea erróneo. Dios no está obligado a salvar a nadie. Si escoge salvar a algunos, esto en ninguna manera le obliga a salvar al resto. Una vez más, la Biblia insiste que es la prerrogativa divina de Dios tener misericordia de quien quiera. De esa masa culpable, Dios decide soberanamente conceder misericordia a algunos. Esto es importante. ¿Y qué recibe el resto? Observen esto, por favor. Quiero que mediten un segundo en esto y con esto nos vamos. Hay una masa que vamos a llamarla culpable, que somos los seres humanos. Un grupo de seres humanos recibe gracia, misericordia, amor inmerecido. Y el otro grupo, recuerden, es culpable, recibe justicia. Exacto, Martín. Dios nunca le da injusticia a nadie. Nunca le da injusticia a nadie. Un grupo recibe gracia, el otro recibe justicia. Dios no está obligado a derramar su justicia. Y yo como criatura no tengo ni un derecho en cuestionar lo que Dios hace. ¿Es difícil de tragar? Claro que sí. Pero recuerden, Él es Dios, nosotros somos criaturas pecadoras que se rebelaron contra su Creador y somos recipientes de su gracia inmerecida. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por quien tú eres, Señor. Porque tu amor fue derramado por nosotros libremente. No había nada bueno en nosotros. No había nada deseable en nosotros y aún así decidiste salvarnos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y mansos a tu palabra y a creer, Señor, lo que tú dices. Gracias, Señor.
por amarnos tanto a través de tu Hijo, Señor. Bendícenos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.